vamos a recibir la palabra de Dios esta mañana. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a ver la victoria. Yo creo que hemos estado pasando momentos difíciles. Después de la marcha de gloria, una victoria grande, grande y poderosa. Pero el diablo no se queda quieto, hermanos. El diablo no se queda quieto. Y muchas veces viene el contraataque contra la iglesia. Pero mire, yo sé que nuestro Dios nos va a dar la victoria en estos tiempos. Nuestro hermano Yair lo operaron en esta semana, está recuperando. El papá de nuestra hermana Marce está ahí. Estamos orando por tu papá, hija. Están en lucha, en prueba. Gracias a Dios ya llegó nuestro hermano César. Que Dios te bendiga, César. Qué bueno que ya estás en la casa del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos pasado pruebas y hemos pasado luchas? Yo he pasado pruebas, he pasado luchas, me he enfermado, mi cuerpo se ha cansado, pero estoy en victoria. Porque Cristo Jesús me ha dado la victoria, y una victoria grande, grande y poderosa. Entonces el ejército de Dios tiene que estar firme para avanzar a conquistar la tierra. Nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles, nos vamos a enfrentar a gigantes, a pueblos más fuertes a lo mejor que nosotros, pero la victoria está con nosotros. Diga conmigo, la victoria es mía, porque mi Dios me la ha dado. Entonces en este día saldremos victoriosos de este lugar. Nos llenaremos más y más de la presencia de nuestro Dios y saber que contra el que estamos peleando es contra el diablo. Dice en la palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra todo principado y potestad que se está moviendo en los aires. El que alcanza a ver eso, vamos a ver la victoria. Vamos a ver la victoria. Porque en lo espiritual, hermanos, se están moviendo muchas cosas. El enemigo quiere venir a desestabilizar la iglesia. No sé si usted ha sentido el ataque contra la iglesia. ¿Ha sentido el ataque contra la iglesia? El diablo quiere hacer que la iglesia se detenga. Pero no lo va a lograr, hermanos. Porque Dios está con nosotros. Y seguiremos avanzando a establecer el reino de Dios. El apóstol Pablo, cuando su conversión, cuando Jesús le habló desde los cielos, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Reconoció el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios habló, cuando Jesús fue bautizado, que habló del cielo y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después Jesús habló cuando la conversión del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo reconoció el señorío de nuestro Señor Jesucristo y le dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Dios ya tenía predestinado a Saulo para la obra del Señor. Y conquistó mucha tierra. Nuestro Señor Jesucristo conquistó mucha tierra y sigue conquistando tierra en estos tiempos. Porque creemos que Jesús vive y reina por la eternidad. Y el Señor sigue haciendo milagros. Y el Señor sigue sacando la espada. La espada está desenvainada. Porque Jesús sabe que su pueblo está pasando por problemas. Está pasando por situaciones difíciles. Pero es como les digo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra todo principado que se está moviendo en los aires. Entonces Dios tiene un propósito para nuestras vidas. De poder decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? No sé si te recuerdas cuando tu conversión, cuando Jesús te habló, cuando llegaste a los caminos del Señor. ¿Cómo fue tu conversión? ¿Fue ligera? ¿Fue dura? ¿Cómo fue tu conversión cuando llegaste a los caminos del Señor? Tal vez estuviste enfermo,
y fue cuando entregaste tu vida al Señor. Tal vez pasaste por un momento bien difícil económico y fue cuando te entregaste al Señor y dijiste: Señor, creo en ti. ¿Cómo fue tu conversión, hermano? Pero Dios ha hecho de ti y de mí un soldado. Somos el ejército del Señor. Así como el apóstol Pablo fue un guerrero que peleó la tierra, fue un guerrero que conquistó mucha tierra. Nosotros, como hijos de Dios, como guerreros, conquistaremos esta tierra a costa de lo que el diablo quiera hacer. Pero el diablo es limitado. Nuestro Señor es eterno y nos dará victoria tras victoria, victoria tras victoria. Y veremos restaurada la vida de muchos y veremos la salvación de muchas almas que están perdidas. Lo veremos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos como esos guerreros a pelear contra el enemigo, a pelear contra todo aquello que quiere oponerse a que la iglesia avance. Por eso es que este día vamos a ver la Escritura y vamos a ver cómo Dios nos da victoria. Tal vez algunos han estado cansados, porque la guerra cansa, la guerra debilita, pero nuestro Dios nos va a dar victoria tras victoria. Entonces yo le invito a que me acompañe al libro de Éxodo 17, del 8 en adelante. Éxodo 17, del 8 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Fíjese cómo Dios instruye al pueblo en la guerra. Josué es instruido en la guerra. Los de Amalec tenían pleito con Israel. Mas sin en cambio, había un hombre con autoridad, que era Moisés, y su siervo, que era un Josué. Y le dijo Moisés a Josué: prepárate al pueblo. Prepara al pueblo porque va a haber guerra contra Amalec. Necesitamos estar preparados cuando el pueblo del enemigo se levante. Cuando el enemigo se levanta contra el pueblo de Dios, hay que estar preparados. ¿Qué pasó? Moisés, Aarón, Hur subieron al collado. Pero Moisés se cansó. Se cansó de levantar las manos.
Se cansó porque la guerra era fuerte. ¿Qué hizo Dios? Mandó a Aarón y a Hur a levantar sus manos. La guerra cansa, hermanos. La guerra debilita. Mas sin en cambio el Espíritu que está en nosotros está fuerte para seguir peleando, para deshacer toda obra del diablo. El diablo se engrandece y quiere destruir la obra del Señor y usa a la persona más insignificante para hacer que la iglesia se detenga. Y mete enojo, mete molestia, mete duda. Ahí es donde nosotros tenemos que estar alertas. Cómo el enemigo empieza a atacar. Cómo el enemigo quiere destruir la obra que el Señor está edificando en nuestras vidas. Moisés se cansó. Se cansó de tanta situación que había pasado con el pueblo. Cuántas cosas Dios habló a través de Moisés para que el pueblo fuera conducido y pudiera entrar a la tierra prometida. Cuántas cosas Dios habló y el pueblo era un pueblo duro de servir. Mas sin en cambio Dios los preparó para la guerra, para esta guerra, que el Señor les iba a dar una victoria. Cuando estamos comprometidos en la obra del Señor, cuando estamos preparados para la guerra, no importa demonio que venga a atacarnos, no importa espíritu malo que venga a atacarnos, cuando estamos preparados para la guerra, solamente es declarar que nuestro Dios es Jehová Nisi, que nuestra bandera es nuestro Señor Jesucristo, y los demonios tiemblan cuando escuchan el nombre de Jesús. Los demonios tiemblan cuando clamamos la sangre de Cristo. Los demonios tienen que irse porque no resisten la presencia de nuestro Dios. Y ahí está el punto, hermanos. Ahí está el punto. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si en verdad Dios está con nosotros, ¿cómo sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo sientes la presencia de Dios en tu vida? En verdad Dios está contigo. Si Dios está con nosotros, el diablo no puede hacer nada. Y todo cansancio que venga a nuestro cuerpo se va en el nombre de Jesús. Porque hay alguien que está levantando tus manos. Hay alguien que está orando por ti, por la situación que estás pasando o que estás viviendo. Dios está con nosotros, hermanos. Yo he peleado muchas guerras, pero este año que fuimos a los valles, fue una guerra muy fuerte, muy dura. Pero sabe, al final, Dios nos dio una victoria grande y poderosa. Y creemos que el Señor seguirá restaurando familias, que el Señor seguirá alcanzando muchas almas para la gloria de Él. Esa es la victoria que nosotros vemos. Vemos destruidos altares de la muerte. Vemos destruidos muchas cosas por lo que peleamos. Mas sin en cambio el enemigo se ha levantado. Pero Dios nos dará la victoria. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos 9, versículo 4 y 6. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dará lo que debes hacer. Saulo reconoció el señorío de Jesús. ¿Pero quién era Saulo?
el que mataba a los cristianos, el que los encarcelaba, el que los apedreaba. Ese era Saulo. Era el enemigo del pueblo cristiano. Tenemos enemigos, hermanos, y muchos enemigos. No sé si tú los has sentido, pero hay enemigos que nos están atacando. Hay enemigos que están queriendo detener tu ministerio. Hay enemigos que están queriendo detener tus finanzas, tu salud. Hay muchos enemigos que están al acecho. ¿Contra quién van? Contra los cristianos, contra los hijos de Dios. Porque los que están en el mundo, eso ni se preocupan, porque son del mundo. Porque el diablo tiene la delegación de sus vidas. Pero nosotros que hemos conocido la verdad, que hemos conocido que Jesús es el Rey, que Jesús es el Hijo de Dios, el enemigo va contra nosotros. No sé si has sentido el ataque en estos tiempos, que te ha debilitado, que te ha hecho dudar del poder de Dios. El diablo está al acecho, a ver a quién atrapa, a ver a quién hace caer. Y el diablo hace caer a los débiles, a los faltas de fe, a los que dudan del poder de Dios. A esos atrapa el diablo. Pero yo sé que esta iglesia está siendo formada conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo, el varón de guerra que se levantó para pelear por su pueblo, para pelear en contra del enemigo. Y vemos la victoria del Señor. Vemos cuando Jesús nos dio la victoria, que Él se levantó de los muertos y resucitó y nos dio una gran victoria. Esa es la victoria que tenemos, declarar que Jesús vive y reina por la eternidad. Y eso lo sabe el diablo, eso lo sabe el diablo, hermanos, que Jesús está vivo. Por eso es que como no puede con Jesús, entonces viene el ataque contra la iglesia. Cuando Jesús estuvo en el desierto, que el diablo lo quiso tentar, no pudo y se fue. Pero dijo el diablo, y volveré. Me voy, pero volveré. Como no pudo con Jesús, se va contra la iglesia. Si nosotros estamos fuertes en el Señor, si estamos presentes en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, el diablo no puede hacer nada. Porque Cristo Jesús es nuestra cabeza, Cristo Jesús es mi victoria. Cuando declaramos que Jesús vive y reina por la eternidad, el diablo tiembla y tiene que irse. Hermanos, tenemos que ser fuertes. Cuando venga el tiempo de la guerra, cuando venga el tiempo de la prueba, cuando venga el tiempo de la lucha, tenemos que estar fuertes declarando que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una gran victoria. Moisés se cansó y sus manos se cansaron, se debilitaron. Pero Moisés no estaba solo. Había un Josué que estaba peleando la guerra. Y cuando el enemigo veía las manos de un Moisés alzadas, ellos caían. Pero cuando las manos de Moisés bajaban, el enemigo prevalecía. No nos cansemos de darle gloria a Dios, hermanos. Que nuestras manos siempre estén glorificando el nombre de nuestro Señor. Porque cuando el diablo ve que nosotros adoramos al Señor, hay victoria. Pero cuando hay cansancio en ti, cuando hay cansancio mental, cuando hay cansancio espiritual en tu vida, tus manos se bajan. Entonces no hay autoridad en tu vida. Moisés tenía una autoridad y tenía su vara en su mano. ¿Qué significaba esa vara? Una vara insignificante. Pero Dios le dijo que tomara la vara y tomara autoridad. Hermanos, cuando nosotros levantamos nuestras manos, es señal de victoria. Es señal de victoria, porque Dios pelea la batalla por nosotros. Dice en la palabra que Dios les dijo: estar quietos, estar quietos. Yo peleo por ustedes. Dios pelea por nosotros, hermanos. Dios pelea por nosotros. Dios nos ha asignado un lugar. Dios nos ha asignado un lugar. ¿Qué lugar te ha asignado el Señor? El apóstol Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor lo mandó a una ciudad donde un hombre iba a orar por él. Porque desde ese momento que Jesús habló con Saulo, ese hombre se quedó ciego. Por 3 días se quedó ciego.
y ayunó 3 días, no comió. Pero cuando llegó a la ciudad, un hombre que se llamaba Ananías oró por él. Pero ese hombre tenía miedo, tuvo temor de acercarse a Saulo, porque él sabía y había escuchado que Saulo mataba a los cristianos, que los apedreaba, que los encarcelaba. Había un temor en aquel hombre. Pero cuando escuchó la voz de Jesús, no tengas temor, porque este hombre me es necesario para la obra. Ese hombre oró por Saulo, y de sus ojos cayeron como escamas, y se abrieron sus ojos, y la luz vino otra vez a sus ojos. Pero desde que Ananías oró por Saulo, sanó, pudo ver la luz. Pero lo más poderoso es que fue lleno del poder del Espíritu de Dios. Fue lleno del poder del Espíritu de Dios. Y de ese instante en adelante, Pablo empezó a predicar el Evangelio. Conquistó tierra a costa de todo lo que le pasara, a costa de que muchos no creían que había sido convertido al cristianismo. Muchos dudaban de que Saulo creyera en el Señor. Pero Pablo avanzó a establecer el reino. Tuvo luchas, tuvo pruebas, muchas, hermanos. No sé cuántas pruebas y luchas hayas tenido. Tal vez tu cuerpo se ha cansado, porque a lo mejor hasta le hemos dicho: Señor, ¿y yo hasta cuándo, Señor? Pruebas, luchas, guerras, siempre estoy en pruebas y luchas y guerras. ¿Hasta cuándo veré la victoria, Señor? Mis manos se han cansado, mi cuerpo se ha debilitado. ¿Cuántos hemos dicho que nos hemos cansado? ¿Cuántos hemos dicho que lo podemos lograr por nosotros mismos? Nosotros ahora ya tenemos la fuerza del Señor. Ya no estamos solos. Seguiremos adelante avanzando a conquistar la tierra. La fuerza es del Señor. Entonces Dios hace cosas maravillosas, tanto en un hombre como se llamaba Moisés, como un hombre que se llamaba Saulo. 2 hombres que le creyeron a Dios, 2 hombres que fueron perseguidos, pero 2 hombres que conquistaron la tierra, que vieron los milagros de parte del Señor. Saulo, que después se llamó Pablo, el más pequeño de todos. Él fue el que avanzó a establecer el reino. Luchó y luchó y luchó. Y al final, ¿cómo murió Pablo? Decapitado, en la cárcel. Pero siguió predicando el Evangelio. Aún en la cárcel escribió las cartas que están aquí escritas en la Biblia. Y envió las cartas a Éfeso, a Corinto, a Galacia, a Tesalónica. Envió las cartas. Hubo victoria en el apóstol Pablo. Hubo victoria. Porque él decía: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahí vio la victoria el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Victoria que declaraba el apóstol Pablo sobre su vida. Cristo es mi victoria. Yo vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si estamos en el camino del Señor y reconocemos que nuestra victoria es el Señor? Aunque estemos pasando un momento difícil, para mí el vivir es Cristo. Y la victoria la veré. Porque en Cristo Jesús hay ganancia. Hay ganancia y podremos ver la victoria de parte de Dios. En Moisés, como un hombre que peleó la batalla, que fue un Josué, y la espada se desenvainó y vieron la victoria de parte de Dios. Veremos victoria en estos tiempos, hermanos. Veremos la victoria. Veremos la victoria. Y el que no diga amén es amén.
Veremos la victoria de parte del Señor. ¿Cuántas pruebas y cuántas luchas has estado pasando? Nos gozamos con los que se gozan. Y doy gracias a Dios por la vida del papá de nuestra hermana Soco, que cumplió años la semana pasada. 80 años, ¿no? 80 años. La edad de Caleb. Gloria a Dios. Nos gozamos. Pero también tenemos que gozarnos en las victorias de parte del Señor. El apóstol Pablo testifica de su conversión. En el versículo de Hechos 22:10 dice: y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Una vez más, le dice, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Y en Hechos 9 le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Saulo dialoga con Jesús. Aprendió a hablar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu de Dios. Porque Pablo estaba lleno del Espíritu de Dios. Entonces escuchaba claramente lo que Jesús quería de su vida. Cuando nosotros estamos llenos de la presencia y el poder del Espíritu de Dios, es claro lo que el Señor nos está hablando. Es claro lo que el Señor quiere de nosotros. Y poderle decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos le han dicho eso al Señor, hermanos? ¿Cuántos le han dicho eso al Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Jesús puso la mirada en ti. Y tu conversión a lo mejor fue fuerte, fue dura. Saulo cayó a tierra cuando escuchó la voz de Jesús. ¿Qué poder tiene la voz de nuestro Señor Jesucristo? Tiene un poder muy grande. Cuando escuchamos la voz de Jesús, tal vez hemos caído a tierra. ¿Qué hizo Jesús? Hizo que ese hombre se humillara delante de su presencia, porque no hay hombre que se resista a estar delante de la presencia del Señor si no se humilla. Todo está bajo las plantas del Señor. Todo se ha sujetado a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Y Saulo cayó a tierra y se quedó ciego. Ya no pudo ver. ¿Qué hizo el Señor? Que ese hombre se humillara delante de su presencia y escuchó la voz de Jesús. Y escuchó la voz del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer para la obra del Señor? Si Jesús ha tocado tu corazón, si Jesús está en tu corazón, está en tu vida, y le reconociste como Rey y como Salvador, pero ¿cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ahora soy tu hijo, ahora soy parte de tu pueblo, ahora sé que eres Dios, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Hemos hecho la voluntad del Señor. Hemos hecho lo que el Señor te ha hablado, porque sé que Dios te ha hablado. ¿Has hecho la voluntad del Señor? Un corazón que nació aquí, que aquí se desarrolló, y lo que Dios quiere es que se enamore de Él, para servirle a Él, y que todas las promesas que se han hablado acerca de ti se cumplirán, de generación tras generación. Si nosotros hemos nacido de nuevo, ¿qué es nacer en el Espíritu? Nacer de nuevo es nacer en el Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y aquel hombre no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Muchas veces no entendemos que nacer de nuevo es nacer en el Espíritu, porque el Espíritu nos va a conducir a las victorias, a las victorias. Pablo estaba lleno del Espíritu de Dios. Moisés estaría lleno del Espíritu de Dios, porque dice en la Biblia que desde un principio el Espíritu de Dios se movía y se movía.
Y como Dios hablaba en el tiempo antiguo con sus siervos, directamente hablaba el Señor. Y directamente Dios hablaba con Moisés, con sus siervos. Dios tuvo que enviar en esos tiempos a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para darse a conocer y saber que hay un Dios que existe, y saber que hay un Dios que nos defiende, y saber que hay un Dios que sana, y saber que hay un Dios que nos provee. Dios tuvo que enviar a su Hijo. Y el Hijo dejó al Espíritu de Dios, para que nos hable. ¿Cómo te habla Dios, hermano? ¿Cómo te habla Dios en estos tiempos? Si hemos entendido y hemos nacido de nuevo, ¿qué es el nacimiento en el Espíritu de Dios? Entonces hemos escuchado la voz de Dios claramente, porque el mismo Espíritu nos está hablando. ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo te habla el Espíritu del Señor? Nosotros ahora tenemos el Espíritu de Dios. Ya no tenemos el Espíritu del mundo. Ahora tenemos el Espíritu de Dios, el que nos habla y nos conduce a las grandes victorias que Él tiene para nosotros. Pero si no hemos aprendido a escuchar la voz del Espíritu, por eso es que muchas veces el enemigo se engrandece y muchas veces hemos visto las derrotas en nuestras vidas, porque le hemos dado paso al diablo en nuestras vidas y hemos visto derrotas. Tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro Dios a través del Espíritu de Dios. Tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu. Por eso es que Juan el Bautista, él decía: yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Que el Espíritu de Dios nos llene día con día para que nos conduzca a las victorias que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En la obediencia a la voz del Espíritu, ahí está la victoria, hermanos. Ahí está la victoria. Pero cuando desobedecemos, cuando no hacemos la voluntad del Señor, entonces hay derrotas. Hay derrotas. Y yo creo que todos hemos experimentado que cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando no obedecemos la voz del Espíritu, nos va mal. Nos va mal. ¿Qué nos conviene? Hacer la voluntad de nuestro Dios para ver las victorias, ¿o quieres seguir viendo derrotas? Queremos ver victorias. Yo quiero verte sano, quiero verte restaurado, quiero verte próspero, bendecido, tu familia restaurada. Yo quiero ver eso y estoy orando por ver muchas victorias en la iglesia, en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud. Yo quiero ver esas victorias. El viernes, hermano, hubieron muchos milagros. ¿Quién escuchó la radio? Hubieron muchos milagros que ese mismo día testificaron que Dios estaba haciendo el milagro, que Dios los estaba sanando, que Dios los estaba restaurando. Muchos milagros. No conocemos a esa gente, pero testificaron que Dios hizo el milagro. Victorias tras victorias, victoria tras victoria. ¿Cuándo vamos a ver nuestra victoria, hermanos? ¿Cuándo vas a ver tu victoria? Saber si Dios está contigo, porque si haces algo que Dios no aprueba, ya estamos derrotados. Cuando hacemos algo que Dios no aprueba, que Dios nos ha dicho, no nos ha dicho, estamos en derrota. El Espíritu nos guía a toda verdad. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Nuestro éxito está en ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Ahí está el éxito, ahí está la victoria. Dios me trajo para alcanzar el propósito para mi vida. ¿A qué nos trajo el Señor a sus caminos? ¿Para ver derrotas o para ver victorias? Para ver victorias. Pero también hemos visto derrotas. ¿A qué nos trajo el Señor a sus caminos? ¿Para ver la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Para saber que Jesús está vivo y reina por la eternidad? ¿A qué nos trajo el Señor?
a sus caminos. Dios quiere dirigirnos como al apóstol Pablo. Dios quiere dirigirnos como a un Moisés, como a un Josué, como a un Caleb. Hombres de guerra que pelearon la batalla. Hombres de guerra que siempre estuvieron firmes al llamado de nuestro Dios. Josué fue un servidor. Antes de ser un guerrero, fue un servidor que estuvo al lado de Moisés, siempre al pendiente de lo que Moisés hablara, a lo que le mandara. Ahí estaba un Josué, listo, pendiente a lo que necesitaba su líder. Cuando Moisés subió al monte y cuando pasó 40 días ahí en el monte, Moisés quería estar también en la presencia. Pero Moisés le dijo: aquí espérame, porque todavía no era su tiempo de estar plenamente en la presencia de Dios. ¿Cómo Dios habló a Moisés? Ahí cuando estuvo en el monte, ¿cómo Dios le habló? ¿Cómo Dios estableció su reino, su palabra, sus estatutos para que el pueblo de Israel avanzara conforme a la ordenanza de Dios? ¿Pero qué hizo el pueblo? Como no vieron a Moisés que bajaba, el pueblo estuvo ocioso y se formaron dioses y formaron un becerro y empezaron a adorar. Pero lo más tremendo es que Aarón permitió todo eso. Sacerdote de Dios permitió todo eso. Y Aarón les dijo: traigan todas sus alhajas, su oro. Y empezó a formar la imagen. Y lo más tremendo es que Aarón levantó un altar delante de esa imagen, porque el pueblo estaba ocioso. Cuando bajó Moisés, vio todo eso, porque Dios le dijo: tu pueblo se ha corrompido. Y cuando bajó, vio todo eso. ¿Y qué pasó? Rompió las tablas. Había enojo en Moisés, porque el pueblo se había corrompido, porque el pueblo seguía adorando a sus imágenes. ¿Qué había en el corazón del pueblo de Israel? Lo que adoraban en Egipto, eso es lo que había. Por eso es que buscaron qué hacer y adoraron a esa imagen. Hubo derrota en el pueblo de Israel. Hubo derrota porque adoraron otras imágenes, porque adoraron otros dioses. Y nuestro Dios es celoso, hermanos. Nuestro Dios es celoso. Si nosotros adoramos otras imágenes, otros dioses, créeme que va a haber derrota en nuestras vidas. Pero si nuestra mirada está en el Señor, si el Espíritu de Dios me está hablando, y poder escuchar la voz de Dios, y poder saber lo que tengo que hacer en este día. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor, en este día? Seguir sirviéndote, adorándote, escuchar tu palabra, tener comunión con los hermanos, que tu amor siga fluyendo en mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo luchó y luchó y luchó. Y al final vio la victoria. Vio la victoria. Y cuando él partió de este mundo, se fue gozoso con su Señor. Dios tiene propósitos para nuestras vidas, hermanos. Dios tiene propósitos y propósitos grandes. Solamente es aprender a escuchar la voz del Señor. Que desde nuestra conversión, ¿qué es lo que hemos hecho para la obra de Dios? Desde que tú te convertiste, ¿cómo te habló el Señor? ¿Cómo habla tu vida? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tal vez pasaste un tiempo a ciegas, pero Dios envió la luz a tu vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la luz está en ti. Y ahora la luz brilla en ti. Y ahora no podemos ocultar nada, porque ahora todo se ve. Si hay pecado en nuestras vidas, se ve. Si hay algo que no le agrada a Dios, se ve. Si hay algo que es positivo en nuestras vidas y le estamos haciendo caso a Dios, se ve. Todo se ve ahora ya en nuestra vida.
Pero tenemos que aprender a seguir escuchando la voz de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Que día con día Dios te hable. Si estás pasando una prueba, una lucha, que en este día escuches la voz del Señor. Yo soy tu Dios, que te daré una victoria. Yo soy tu Dios, que pelearé contra tus enemigos. Yo soy Jehová Nisi, tu bandera. Yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Yo soy Jehová Shalom, tu paz. Que podamos escuchar la voz del Señor en este día y que podamos combatir contra toda acechanza del diablo. El diablo no tiene nada que hacer en tu vida, porque Cristo Jesús está en tu corazón. Y si estamos llenos del poder del Espíritu de Dios, el diablo no tiene nada que hacer en nuestra vida. Así como Moisés peleó contra los de Amalek, ¿contra quién estamos peleando nosotros en estos tiempos? ¿Contra quién estás peleando? ¿Estás luchando en estos momentos? ¿Qué está pasando por tu mente en estos momentos? ¿Contra quién estás luchando? Acuérdate que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra todo principado y potestad que se está moviendo en los aires. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu mente? ¿Contra quién estás peleando en estos momentos? ¿Contra el diablo que te está robando tus finanzas? ¿Que te está robando tu paz? ¿Que te está robando tu salud? ¿Contra quién estás peleando en estos tiempos? En estos momentos hay una lucha, hay una guerra campal en tu mente. Pero si nosotros levantamos nuestras manos, declarando que nuestro Dios nos va a dar una victoria, que Dios nos dará lo que tanto estás esperando, lo que tanto estás anhelando. Solamente es estar firme, parados en la roca y llenos del poder del Espíritu de Dios, y saldremos adelante. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Estás pasando luchas, estás pasando pruebas. Hay una guerra en tu mente ahorita. Hermanos, tenemos que desechar todo lo malo para que lo bueno venga a nuestras vidas y que nuestra mente capte lo bueno que el Señor quiere para tu vida. Victoria, victoria, victoria. La victoria del Señor está con nosotros. Entonces, hermanos, dice en la palabra en Éxodo 17:10: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenieron sus manos, de un lado y el otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hay algunos que están cansados. Hay algunos que han pasado pruebas y luchas y se han cansado. Pero sabes una cosa, en este día Dios levantará tus manos. Levantará tus manos para que el diablo sepa que hay victoria en el nombre de Jesús. Y que el diablo escuche que hay victoria en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que levantarnos. Así como Jesús le dijo a Saulo: levántate, levántate. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que este día escuches la voz del Señor. Que este día escuches la voz de Jesús. Que la voz de Jesús tiene poder para deshacer toda obra del diablo. Pues, hermanos, levántate, levántate y peleemos en este día por lo que has estado luchando y lo que has estado peleando. Dios nos dará la victoria. Dios nos dará la victoria. Y se va a manifestar nuestro Dios con la paz en tu corazón.
Porque tenemos un Dios que trae paz a nuestro corazón. ¿Cuántos quieren pelear por lo que está pasando ahorita en su mente? Por lo que están viviendo a lo mejor en casa, o en su trabajo, o en la calle. A lo mejor alguien te hizo enojar cuando venías de camino a la iglesia. Y hubo molestia en tu mente, en tu cuerpo. Hermanos, es tiempo de levantarnos y declarar la victoria de nuestro Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a declarar la victoria de parte de nuestro Dios. Vamos a declarar la victoria. Y vamos a echar fuera ese cansancio. Ese cansancio que hay en tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Toma la mano de tu hermano. Porque sé que a lo mejor estás cansado. Levanta la mano de tu hermano. Levántala. Que el diablo vea que nuestras manos están firmes. Firmes con la fuerza del Señor. Llenos del poder del Espíritu de Dios. Levanta las manos de tu hermano. Y que el Señor nos dé la fuerza. Y que podamos declarar esa victoria en nuestras vidas. El diablo está más que derrotado. Cuando ve las manos alzadas, el diablo no prevalece. Veremos la victoria. Veremos la victoria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Prepárate para la guerra. Josué preparó al ejército de Dios, preparó al pueblo de Israel para la guerra y sacó su espada y derrotó a los de Amalek a filo de espada. Dios nos ha dado el arma, un arma poderosa para destruir toda obra del diablo. Nuestra arma es la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser. Tú tienes tu arma, que es la palabra de Dios. Levántate en esta hora, hermano. Levántate. Levántate en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, la honra y el poder por siempre. Bendito Dios. Hemos pasado pruebas. Hemos pasado luchas. El enemigo está atacando. El enemigo quiere que tu iglesia no prevalezca. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levantamos nuestras manos. Señal de victoria. Señal de victoria. Declaramos la victoria en nuestras vidas. Declaramos la fuerza del Espíritu en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret, veremos la victoria. Veremos la victoria. Señor, limpia nuestra mente de todo lo que el diablo la ha contaminado. Sana nuestro corazón de esas heridas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Limpia nuestro cuerpo, Señor. Límpianos. Límpianos. Ayúdanos a nacer de nuevo, conforme a tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo nos llene en este día y que podamos escuchar tu voz y que podamos escuchar lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Y así como el apóstol Pablo, que reconoció tu señorío y que te dijo: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Que tu pueblo esté dispuesto, mi Dios, a hacer tu voluntad. A hacer tu voluntad. Y que día con día, Señor, podamos amarnos unos a otros. Y que día con día podamos avanzar y deshacer toda obra del diablo. Porque Cristo Jesús a eso vino, a deshacer toda obra del diablo. Y si Cristo Jesús está en tu vida, tenemos la autoridad y
declarar que se deshace toda obra del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Padre, declaro una cobertura de lo alto, un manto celestial venga sobre la iglesia, un manto celestial que esté guardando nuestras vidas, que esté guardando nuestra mente y nuestro corazón, un manto celestial que descienda en esta hora sobre la iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo toda obra del diablo, toda obra del diablo que quiso venir a tentar a alguno de tus hijos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo toda obra del diablo, toda obra de brujería, de santería, de hechicería, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, yo ato y reprendo toda obra del diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ato y reprendo al espíritu de Moloch, el que va contra los niños. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Ningún sacrificio irá más contigo, Moloch. Porque los niños son de Cristo. Porque los niños son de Cristo. Y ningún espíritu inmundo va a venir a pervertir la mente de nuestros niños. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cubro la vida de cada pequeño. De cada pequeño de esta iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor, porque nos has dado autoridad. Y declaro la autoridad que le has dado a un Josué, a un Caleb, para que tu pueblo sea instruido en la guerra y podamos ver las victorias del Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo, listos para enfrentar al enemigo, listos para pelear, listos con la espada desenvainada, listos, Señor, para todo lo que venga en contra de la iglesia. Listos, Señor, listos, firmes en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gloria y te damos honra, Señor, en este día. Padre, cuando estamos juntos, cuando estamos unidos, hay victoria. Así como les diste victoria en aquel tiempo, en el tiempo de Pentecostés, que estaban juntos y unánimes, diste victoria, Señor, y fue derramado el poder de tu Espíritu en aquel tiempo. Que estemos juntos y unánimes y que nos llenes de ese mover en tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, mi Dios. Porque en ti, mi Dios, siempre veremos victoria tras victoria, victoria tras victoria. Y en este día declaro una victoria sobre tu vida. Declaro una victoria más en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que el diablo está más que derrotado. Más que derrotado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que todo espíritu inmundo que haya enviado en este día, en esta hora, en el nombre de Jesús, lo ato y lo echo fuera. Todo espíritu inmundo se va fuera de este lugar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo demonio que esté allá afuera acechando la vida de alguno de tus hijos, Padre, en esta hora reprendo, Señor, todo demonio que quiera venir sobre la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Y declaro la libertad que tú nos has dado, Señor. La libertad para levantar nuestras manos y declarar la victoria que tú nos has dado, Señor. Porque hemos creído que tú resucitaste de los muertos y nos diste una gran victoria. Y todo se ha sometido bajo las plantas de tus pies. Está bajo las plantas de tus pies, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda obra del diablo queda sometida bajo las plantas
sobre las plantas del Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito seas, Señor, bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Y nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Está viendo la victoria, está viendo la victoria. Entonces, ¿por qué está triste? ¿Por qué está triste? Hay un espíritu de tristeza que tiene que salir de tu mente y de tu corazón. Si estamos viendo la victoria del Señor, estamos alegres y gozosos porque el Señor nos está dando la victoria. Alégrate y gózate cuando declares que el Señor nos está dando la victoria. Grita, alégrate y gózate porque la victoria está allá. Ya está hecha la victoria. Amén. Gózate en el nombre de Jesús. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien,
Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es nuestra bandera. Levantemos un altar de adoración y declare que Jehová es nuestra bandera. Levantemos un altar de adoración. Adoremos al Señor para que haya paz en nuestros corazones. Adoremos, adoremos, porque la paz del Señor vendrá sobre tu vida. Porque ya el enemigo fue derrotado. Ahora levantemos ese altar de adoración y declaremos que Jehová Nisi es nuestra bandera. Jehová Nisi es nuestra bandera. Adoremos, adoremos, adórale, adórale. De tus propios labios adora al Señor. Que salga de tu interior esa adoración. Y que en este día podamos levantar ese altar de adoración a nuestro Dios, que nos ha dado una victoria grande. Oh, santo, santo eres Dios. Santo, santo eres, Señor. Te adoro, te bendigo, te glorifico, mi Dios, porque eres santo. Te adoro, Dios. Vamos, adórele, adórele, adórele. Adore al Señor. Deje que el Espíritu de Dios le esté hablando, que esté adorando conforme al Espíritu de Dios. Adore al Señor. Levantemos ese altar de adoración en esta hora. Oh, santo, santo eres. Santo, santo. Más, adórele más. Adórele más al Señor. Adórele. Oh, rabararabasai. Chorabasai, darabasai. Chorabasai, darabasai, darabasai. Rey de majestad. Chorabasai, darabasai, darabasai, darabasai. Chorabasai, darabasai, dibisu. Chorabasai, darabasai. Santo, santo, santo eres Dios. Santo eres, Señor. Santo, santo eres Dios. Santo eres, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, santo eres Dios. Santo eres, Señor. Santo, santo eres, Padre. Te alabo y te bendigo. Tú eres digno, 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 digno. Digno de ser adorado, Señor. Digno. Digno eres, Señor. Digno eres, Dios, de ser adorado y de ser exaltado. Digno eres, Señor. Por siempre tú reinarás. A ti sea la gloria, la honra y el poder por siempre, Señor. Yo me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti, Señor, en este día. Me rindo a ti, Señor. Te adoro, Dios. Te adoro, Jehová de los ejércitos. Te adoro, mi Dios. Santo, santo eres, Señor. Santo, santo eres Dios. Santo, santo eres. Bendito sea, Señor, por siempre. Recibe mi adoración. Recibe el honor. Al único Dios verdadero. Porque tú Al único eres Dios. santo. Te adoro, Señor. Digno de Te adoro, Dios. Santo, santo eres, Dios. Santo, santo eres, Señor. Santo, santo eres, Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre. A ti sea la gloria, la honra y el poder, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, porque has hablado a tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos has dado una victoria más, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Bendito sea nuestro Dios.
¿Hay victoria? Amén. ¿Hay victoria? Amén. Gloria a nuestro Dios. Dios quiso hablarnos de esa manera, para que usted esté en victoria día con día. Amén. Y acuérdese cómo Jesús le habló al apóstol Pablo y cómo el apóstol Pablo le contestó a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Cuando escuche la voz del Señor, hable con Él. Hable con Él. Tal vez el Señor quiera que haga algo que no ha hecho. Hable con el Señor. Amén. Gloria a Dios.